Entonces iniciamos con geometría, con el tema de congruencia. Sobre todo nos interesa congruencia de triángulos, pero en realidad la congruencia en general se define para cualquier figura. O sea, vamos a decir básicamente que dos figuras son congruentes si son iguales. ¿Ok? Misma forma, mismo tamaño. Entonces esa es la definición. Dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma o el mismo tamaño. ¿Ok? Más bien, y el mismo tamaño. Si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Uno tiende a decir mucho, creo que hace un rato lo dije, a que son iguales, ¿verdad? O sea, son iguales en el sentido de que tienen la misma forma, el mismo tamaño, pero en realidad no son iguales porque matemáticamente para que sean iguales es la misma figura, ¿verdad? Y en congruencia lo que estaríamos hablando es que tengo dos figuras distintas, pero tienen la misma forma, mismo tamaño, ¿verdad? O sea, si eventualmente pongo una encima de la otra, ahí sí calzan perfectamente. Esa es más o menos, digamos, la idea de congruencia. Entonces, usualmente lo vamos a ver para triángulos, entonces vamos a dibujar por aquí un triangulito. Okay, que tenga una forma ahí, algo así. Los triángulos, ahorita les voy a comentar. Aquí se me cambió de color esta línea. Los triángulos, ahorita los vamos a decir cómo los vamos a nombrar usualmente. O sea, la forma de nombrar los puntos y de nombrar los lados. Por acá se me metió algo. Parece que no me copió bien el triángulo. Vamos a ver si ahora sí. Ok, ya ahora sí. Ok, esos dos triángulos de ahí, como estoy haciendo en la computadora, ahora un copy y un paste, de ahí son exactamente iguales en el sentido de que tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño. Simplemente digamos que están en posiciones distintas, ¿verdad? Los triángulos, por lo general, a los lados les vamos a llamar ABC con minúscula y a los vértices ABC con mayúscula. Por lo general, si a un vértice le llamo con A mayúscula, al lado opuesto le voy a llamar con A minúscula. Esa es la convención usual. Si a un punto, a un vértice le llamo con B mayúscula, al lado opuesto le voy a llamar con B minúscula. Y si a un vértice acá le llamo con C mayúscula, al lado opuesto le llamo con C minúscula. Por lo general, al vértice al que le llamé A, le corresponde el ángulo que le voy a llamar alfa. También es convención. Al ángulo que está en el vértice B, se le acostumbra a llamar con beta. Y al que está en C, bueno, usaríamos usualmente gamma. Lo que pasa es que gamma a veces les cuesta un poco dibujarlo, ¿verdad? Entonces, si les cuesta mucho dibujarlo, eventualmente, y le podemos llamar con otro nombre, podría ser uno que es muy común, ¿verdad? Que lo conocen mucho, que es zeta. ¿Ok? Entonces, eventualmente, como gamma les cuesta a veces mucho hacerlo, entonces muchas veces yo utilizo zeta para el ángulo que está en el vértice C. Los dos triángulos en realidad, como les decía, no son iguales, o sea, son dos figuras distintas. Este otro, al vértice, digamos, que le va a corresponder en la congruencia, le voy a llamar con A'. Este de aquí, P', este de aquí, C'. Al lado opuesto a la prima le voy a llamar A minúscula prima. Al lado opuesto del B', B minúscula prima. Y al lado opuesto del C' le voy a llamar C minúscula con prima. Igual los ángulos, este es alfa prima, este es beta prima. Y por aquí tenemos el zeta prima o delta prima, ¿verdad? Eventualmente como quieran, o gamma creo que fue lo que dije. Bueno, eventualmente el que quieran poner por ahí. Entonces son dos figuras que en realidad son distintas, ¿verdad? O sea,
Las tenemos en posiciones distintas, son dos figuras aparte, pero vean que tienen la misma forma y el mismo tamaño. O sea que si yo veo esto, los lados correspondientes miden exactamente igual y los ángulos correspondientes miden exactamente igual. O sea, yo alfa es igual que alfa prima, beta es igual a beta prima y zeta es igual a zeta prima. Todos los ángulos con su correspondiente miden igual. O sea, el alfa con el alfa prima, el beta con el beta prima, el zeta con el zeta prima. También los lados correspondientes, ¿verdad? Al que le corresponde al lado A, que sería la prima, miden exactamente lo mismo. Para hablar de medidas en geometría, por lo general, ¿verdad? Hay varias formas. Una forma es que le ponen M, por ejemplo, la medida del lado A. Esa es una forma de decirlo. Otra manera es decir, como una especie de valor absoluto, así es la medida del lado A. Eso también. Es lo mismo que decir, por ejemplo, la medida del segmento que va del punto B al punto C. Ese es el lado A. Entonces hay varias formas de denotar esto de medida. Por lo general, bueno, a mí me gusta esa de valor absoluto, ¿verdad? Esa es la forma en que más o menos usualmente lo escribo, pero para que conozcan que hay distintas formas en que lo pueden mencionar. Esto es, o se lee, la medida del lado A es igual a la medida del lado A' del segmento A'. Esos dos segmentos miden lo mismo. Es para no decir que A es igual a A'. Eso es un abuso del lenguaje porque igual esos dos lados no son iguales, esos dos segmentos no son iguales. Uno está a la izquierda, otro está a la derecha, no están en la misma posición, o sea, no es el mismo segmento. Esa es la razón por la que se acostumbra a usar esa notación. Igual la medida del lado B o del segmento B es igual a la medida del segmento B'. Y por último, la medida del segmento C es igual a la medida del segmento C'. ¿Verdad? Ya cuando hablo de medidas, ahí sí, porque yo puedo medir el lado y decir, bueno, ese lado mide 3 centímetros y mido la prima, también mide 3 centímetros. O sea, ya en medidas sí puedo hablar de igualdad de medidas. Eso es congruencia. Y si cumple eso, que todos los ángulos son iguales y todos los lados son iguales, o sea, con su correspondiente, son iguales, entonces quiere decir que los triángulos son congruentes. Lo que diríamos aquí, voy a hacer un poquito más de espacio, lo que diríamos aquí, ahí se me fue mucho, perdón. Lo que diríamos aquí es que el triángulo ABC, ese es el triángulo que está definido por los vértices A, B y C, es congruente, se usa el símbolo del igual con un ¿cómo lo llamo? Un garabato, ¿verdad? Y como el símbolo que está sobre la ñ, ¿verdad? Es congruente con el triángulo que está definido por los vértices A', B', C', ¿verdad? Esto es el símbolo de semejanza. ¿Okay? Perdón, de congruencia. Símbolo de congruencia. Entonces, cada vez que a mí me digan que dos triángulos son congruentes, ya yo sé esa definición. Ok, es que sus lados correspondientes miden lo mismo, sus lados correspondientes también miden lo mismo. Esa es la definición de congruencia. Ok, sin embargo, en realidad yo no tengo por qué revisar esas 6 cosas, los 3 ángulos y los 3 lados, para darme cuenta si dos triángulos son congruentes. Hay algunos, se llaman criterios, hay algunos criterios que me ayudan a decidir si dos triángulos son congruentes de una forma más fácil, sin tener que fijarme en todo. Entonces son los criterios de congruencia. Vamos a tener 3 criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia es el criterio lado, lado, lado. Okay, esto es lado, lado, lado. Ok, este dice que con solo que yo me fije en los lados,
Si encuentro un lado de un triángulo igual a un lado del otro triángulo, a la medida, y hago lo mismo con el otro lado y lo mismo con el otro lado, y todas las medidas son iguales, ¿verdad? El lado con su lado correspondiente, entonces quiere decir que el triángulo es congruente, con solo fijarme en los lados. Entonces vamos a decir que si en un triángulo, hagamos referencia a los triángulos que tenemos allá arriba, o sea, con solo que yo sepa que la medida de A es igual a la medida de A', que la medida de B es igual a la medida de B', y que la medida de C es igual a la medida de C', entonces con solo esos tres, ya yo puedo asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Entonces el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo A'B', C'. Igual haciendo referencia a los nombres con los que llamamos esos dos triángulos de arriba. ¿Eso por qué es? Bueno, porque si los tres lados miden iguales, o sea, fijo, los ángulos van a medir igual y entonces se van a cumplir las 6 igualdades. ¿Okay? Solamente entonces me tengo que fijar en lo que son los lados. Ese es un criterio. Otro criterio, el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ok, ¿qué pide este? Que dos lados sean congruentes, ¿sí? Y que el ángulo entre esos lados mida lo mismo para que sea congruente. Entonces este pide que si dos lados de los triángulos son congruentes y el ángulo entre ellos también lo es, entonces los triángulos son congruentes. Y el ángulo entre ellos, entre los lados que estoy fijándome, entre ellos también es congruente. Entonces se va a cumplir que los triángulos efectivamente son congruentes. Voy a hacer más espacio. Okay, entonces vamos a decir igual que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Okay. Son muchas opciones las que puedo tener. Entonces por eso no pongo todas. Voy a escribir solo una de las opciones. Por ejemplo, que yo diga que el lado A es congruente, mide lo mismo con A'. Que el lado B es congruente, mide lo mismo que B'. Y el ángulo entre esos dos lados, que si se recuerdan en el dibujo voy a subir un poquito. ¿Verdad? Si el lado, estoy tomando que el lado A es igual a la prima, que el B es igual al B', el ángulo entre estos dos lados es el θ. ¿Verdad? El ángulo entre esos dos lados es el θ. Entonces voy a pedir que θ sea igual a θ'A'. ¿Okay? El ángulo que se encierra o que queda definido por esos dos segmentos A y B. A minúscula, B minúscula. Voy a bajar otro poquito entonces y vamos a decir que aquí además se tiene que cumplir que cita. Bueno, voy a terminarlo de copiar y vamos a ponerlo en azul. Ok, esa es una opción. Por supuesto, tenemos las otras, o sea que B sea igual a B', que C sea igual a C' y que el alfa sea igual al alfa'. O la otra opción, que A sea igual a A', que C sea igual a C' y que B sea igual a beta, perdón, sea igual a beta'. Ok, son tres opciones. Bueno, en realidad no son tantas, sí podría escribirlas. Ok, son solo tres opciones. La verdad es que escribámoslas, no son tantas. Que B sea igual a B', que C sea igual a C' y que el ángulo entre ellos, que es el alfa, sean iguales. Y la otra opción es que A sea igual a A', que C
sea igual a C', y que el ángulo entre ellos, que es beta, sea igual a beta'. Okay. Esas son las tres opciones que tenemos. Con solo que se cumpla eso, listo, ya esos dos triángulos van a ser congruentes. Y tenemos otro criterio más. Voy a hacer un poquito para abajo. Y tenemos un criterio que es pues parecido, es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Verdad? Ahora es lo mismo, nada más, o sea, tengo dos ángulos que son congruentes entre los triángulos y el lado entre ellos es congruente. Si eso sucede, también vamos a tener congruencia de triángulos. ¿Okay? Todo esto, ¿verdad? Tiene su razón, porque si los lados miden igual y los ángulos miden igual, recuerden que los ángulos, bueno, los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Los ángulos van a ser iguales y van a cumplir igual la relación de los lados. O sea, con solo que uno de los lados sea congruente, entonces los otros fijos también van a tener que ser congruentes. Ok, entonces si dos ángulos de los triángulos son congruentes, y el lado entre ellos, congruentes, y el lado entre esos ángulos, también cumple la congruencia, también es congruente. Ok, entonces, igual, el triángulo ABC, yo voy a decir que es congruente con el triángulo A'B'C'. Bueno, aquí también vamos a tener entonces tres opciones. Igual, bueno, en el ejemplo anterior terminé, o en el caso anterior, en el criterio anterior, terminé poniendo no solamente una opción, sino que terminé poniendo las tres opciones. Vamos a hacer aquí lo mismo. Pongamos las tres opciones, ¿verdad? Esas serán las tres opciones aquí arriba. Y de ahí hagamos las tres opciones de aquí abajo. Entonces lo que quiero es que tengamos dos ángulos congruentes, por ejemplo, que alfa sea igual a alfa prima, que beta sea igual a beta prima, y que el lado que queda entre alfa y beta, que podemos ir a fijarnos cuál era, ¿verdad? Es el C, que la medida del C sea igual a la medida del C'. ¿Okay? Igual, por ejemplo, que alfa sea igual a alfa prima, que zeta sea igual a zeta prima, y que el ángulo entre ellos, que va a ser el B, sea congruente. Por último, que beta sea igual a beta prima, que zeta sea igual a zeta prima, y que el lado A sea también congruente. Con solo que una de esas tres posibilidades se cumpla, ya entonces los triángulos vamos a decir que son semejantes. Otra vez, se usa mucho semejanza y, ¿verdad? Y se me mete mucho esa palabra, pero en realidad aquí estamos viendo congruencia, ¿verdad? Entonces, con solo que una de esas tres posibilidades se cumpla, diríamos que los triángulos son congruentes. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, ya casi hago el dibujo, pero bueno, si se sabe que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', entonces determine la medida de los lados que hacen falta. ¿Okay? No voy a dar todos los lados. Y simplemente, bueno, vamos a decir cuáles son, algún lado que haga falta ahí en el dibujo que voy a hacer. Entonces vamos a hacer un par de triángulos que sean congruentes.
Ok, puede ser ese triángulo. Y vamos a copiarlo. Y vamos a ver, tengo toda la esperanza de que esto tenga una manera de rotar esa figura. No veo, pero... Pues si no veo ninguna opción aquí que me permita rotar esta figura. Ok, no, ni modo, lástima. Bueno, ok, en este caso no puedo entonces darle vuelta o rotar la figura. Ok, digamos que este es el triángulo entonces ABC. Y por aquí tengo el triángulo A', B', C'. Entonces, bueno, lástima que no le puedo rotar, ¿verdad? Que no le puedo dar vuelta a esa figura. Pero, bueno, vamos a decir que ya nos están diciendo que son congruentes. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo pongo que este lado mide, no sé, 5 centímetros, 5 unidades, no le voy a poner unidades, ¿verdad? Este mide 3, no, bueno, más grande, ¿verdad? Este mide 8, ¿no? Este mide 7, bueno, más bien, pongámoslo allá. Este mide 7, este se llama A, este es B' y este es C'. Entonces, bueno, con los datos que me están dando ahora es suficiente para decir yo cuánto vale A, cuánto vale C', cuánto vale B', la que son los lados que me hacen falta. Estos ejemplos en realidad son bastante sencillos porque como sé que los lados correspondientes tienen que medir lo mismo, entonces simplemente yo voy haciendo la relación. Lo más complicado es lo que traté de hacer, que era coger una de las figuras y tratar de hacerle una rotación, ¿verdad? Cambiarlo un poco. Pero bueno, no me dejó. Yo creo que eventualmente lo que sí puedo hacer es, bueno, darle vuelta. Tal vez eso sí me deja, ¿verdad? No, no me deja tirarlo para el otro lado. Sí, no se puede. Bueno, entonces ni modo, no, no puedo hacer aquí más, bueno, más allá de simplemente tener esas dos figuras que están o se ven exactamente en la misma posición y empezar a hacer las relaciones que sabemos que cumplen los triángulos congruentes. En este caso, que bueno, por ejemplo, que la medida de la, que es este de aquí, tiene que ser lo mismo, tiene que medir exactamente igual que su lado correspondiente en el triángulo que me están diciendo que es congruente. Entonces la medida de la ADI tiene que ser 7, no le queda de otra, ¿verdad? Este 5, su lado correspondiente es C'. Por lo tanto, entonces la medida de C' va a ser 5. Y por último, el 8, su lado correspondiente es B'. Y por lo tanto, yo voy a decir que la medida del lado B' va a ser igual a 8. Y listo, ¿verdad? O sea, son ejemplos muy, muy sencillos. Por ello yo no puse ángulos pensando en que a lo mejor invento ahí ángulos y entonces son triángulos que no, ¿verdad? Que son imposibles, que no sirven, digamos que no están bien definidos. Aquí me falta una línea. Muy, muy sencillo, ¿verdad? Muy, muy fácil. Ya les digo, lo más complicado aquí es cuando a uno le dan de pronto un triángulo que está rotado con respecto al original. Esa es la única diferencia. También algo que es bueno comentarles es que en la notación, cuando ustedes le dicen que el triángulo ABC es congruente con un triángulo que yo le puse A', B', C', pero pudo haber sido las letras que fueran, entonces ahí eh, implícitamente me están diciendo el orden en que se cumple la congruencia. O sea que el vértice A usualmente estaría, su correspondiente sería la prima, el vértice B, su correspondiente sería B',
y el vértice C, su correspondiente sería C'. O sea, ahí implícitamente me están diciendo cuál vértice tiene a su correspondiente. Se supone que uno debería, cuando escribe que dos triángulos son semejantes, debería tener ese cuidado. Igual, entonces, por ejemplo, el segmento que va de A a B, su correspondiente debería ser el segmento que va de A' a B'. En esta notación se acostumbra que se cumpla eso. Entonces, por ejemplo, el lado BC, ¿verdad? El lado que está definido por los puntos B y C, es congruente con el B'C'. Y el AC con el A'C', ¿verdad? Se supone que debería existir esa correspondencia en esa notación. Muy bien. Entonces, congruencia es bastante rápido. Dime, sí. Que la selecciona y le da clic derecho y ahí le sale rotar. En serio, buenísimo. Muchas gracias. Ok. Seleccionándola y con clic derecho. Girar, sí, aquí está. Ok. Sí, lo único que me permite es girar 90 grados, bueno, por lo menos algo es algo. Ok. En este ejemplo, bueno, ya lo hicimos, pero les decía que lo más complicadillo que les puede aparecer es que aparezca un poquito de rotado, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de les pudieron haber dado este triángulo un poco rotado. Digamos que lo voy a girar, no sé, 90 grados. Y vamos a hacerle un giro. Vamos a voltearlo horizontalmente. Okay, algo así. Entonces, en este caso, para que correspondan, ¿verdad? El C' debería ser este de aquí abajo. El B' sería este de aquí, ¿verdad? Y el C' debería ser, este C' es de lado. El A' debería ser este de aquí. Y le puse, vamos a ver, el C' iba con, con el 5, ajá, el A dije que medía 7, tiene que ser este de aquí. Y por aquí era B'. Profe, ¿y si le daba a rotar verticalmente? No. Bueno, es que lo hice horizontal justamente para que diera vuelta así. Verticalmente, bueno, hubiera dado vuelta así. Pero nada más es para tenerlo en otra posición. Ahí, genial. Ok, perfecto. Sí, pura vida. Esos dos triángulos siguen siendo congruentes, ¿verdad? O sea, yo mido cada uno de sus lados y miden lo mismo. Por la idea del copy-paste que hice, ¿verdad? Aunque yo lo rote y haga una, digámoslo así, eso es un reflejo, ¿verdad? Una reflexión. Entonces, si yo agarro la figura y la hago así, o lo reflejo así, entonces la figura sigue siendo la misma. Ok, esos dos triángulos siguen siendo congruentes, ¿verdad? Como lo hice con copy y paste, ¿verdad? Nada más que, bueno, se desacomodaron un poco los vértices. Entonces, a mí lo que les decía, la notación también me va a ayudar para saber quién va con quién. Por ejemplo, aquí me dice que el lado AB debería ser congruente con el A'B'. Entonces, ustedes dicen, mira, este lado AB debería ser congruente con el A'B'. Ah, ok, entonces el lado C' debería medir 5. Luego digo, mira, la notación me dice que el lado BC debería ser congruente con el B'C'. Entonces, este BC debería ser congruente con el B'C'. Ok, A vale 7, ¿verdad? Que fue lo que pusimos ahí. Y por último, el AC debería ser congruente con el A'C'. Entonces, el AC, que es este, ese lado debería ser congruente con el A'C', que es este de acá. Entonces, en esa notación, implícitamente, o sea, a uno le da más información de que simplemente son triángulos congruentes. Eso es una costumbre y cuando uno escribe esa información, usualmente debería tener el cuidado de escribirla en el orden en que realmente tienen a su correspondiente. Okay. Y bueno, ahí
lo roté hasta después, pero ya ahí tenemos entonces un ejemplo, digamos que un poco más interesante. Dos triángulos que a simple vista, al rato y no parecieran ser congruentes, pero bueno, la información que me dicen es que sí, y ya yo sé a quién le corresponde a quién, ¿verdad? Cuál lado, cuál vértice, cuál ángulo a cuál ángulo. Ujú. Profe, ¿por qué la C' dio 5? El- ¿Cuál dijiste? El B'. La C'. C'. C' es este, ¿verdad? Es C minúscula. Es ese lado que está entre A' y B'. Y por lo que dijimos, el A'B' es congruente con el AB. Esos son los lados que corresponden. Entonces, si corresponden y son congruentes, tienen que medir lo mismo. Por lo tanto, C' mide 5 unidades. Este nuevamente lo vimos de aquí, de que AB es congruente con A'B'. Ese es el que se llamó C'. C minúscula prima. Ah, ok, gracias, profe. Ok, prueba con gusto.